Soy Gus Pérez y bueno, te voy a comentar muy breve por qué va a ser un cierre de sexenio bastante complicado. Sabemos que le quedan todavía 3 años de gobierno a esta marca de la cuarta transformación. De aquí al cierre del sexenio, yo honestamente veo que va a ser muy turbulento y aún así puede ser que el partido del presidente actual, Morena, pueda llegar a volver a refrendar. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por los programas sociales. Pero vamos a profundizar ahora más. La verdad es que el problema de la oposición tiene que ver con una falta de liderazgo. Es evidente, o sea, yo creo que todo el mundo tiene este análisis, al menos de la gente que no soporta las ideas del observador, pues de que hay realmente una dispersión de los actores políticos, ¿no? Y que tampoco se han dedicado a, digamos, a posicionar a un político que tenga una buena imagen, ¿no? Alguien respetable. Entonces, se han tardado mucho. Honestamente, es que a estas alturas del partido ya deberían de haber generado alguna propuesta al menos. Por ahí se habla que si el hijo de Colosio, por allá se habla que si Miguel de la Madrid, y bueno, pues algunos otros personajes, ¿no? Incluso se ha barajeado el nombre de Santiago Krill, un jovencito. Entonces, pues va a ser complicado que la oposición vaya a poder generar un acuerdo con el cual vayan a poder pues impulsar una candidatura en común. Entonces es muy probable que al menos Movimiento Ciudadano se vaya por su propia lógica. Tiene varios candidatos, no sé si sean los más capaces, pero bueno, tiene al gobernador de Jalisco, tiene al gobernador de Nuevo León y por supuesto esta figura que decíamos de Luis Donaldo Colosio Jr., ¿no? Y ahora también se le va a sumar, por supuesto, Palazuelos como un referente de la política en México. ¿Por qué va a ser tan complicado el cierre de sexenio para AMLO y la 4T? Bueno, hay un autor de políticas públicas que se llama John Kingdom, que dice que cuando un gobierno asume la, la batuta, ¿no? Es decir, un gobierno entrante que viene de un partido político nuevo, llega al poder, pues es cuando se abre una serie de ventanas de oportunidad. Esas ventanas tienen un tiempo de, pues digamos, de caducidad, porque conforme se va dando el devenir político, las propias cámaras pues empiezan a entrar en una zona de lo que se les llama pues de ostracismo y también ya de que empiezan a revisar mejor cómo son las dinámicas parlamentarias y las propias leyes. Cuando llegan, pues empiezan a aprobar un montón de cosas, ¿no? Sobre todo estas iniciativas que vienen por parte del Ejecutivo en cualquier país. Y entonces no hay como que tanta precaución para revisar parte por parte, además de que todavía hay como una euforia, y esto se nota mucho, ¿sí o no? Que estos legisladores de Morena ahí coreando que es un honor estar con Obrador, pues eso nos da un parámetro muy claro de que había un apoyo total al presidente. Pero por más que estos políticos, digamos, sean leales a la causa del presidente, muchos de estos se empiezan a cuestionar si realmente es algo que les conviene, ya pensando en lo que va a ser pues una parte del sexenio donde ellos también van a tener que dejar su curul. Entonces, muchas de estas cuestiones pueden llegar a tener incluso pues situaciones legales, ¿no? En cuanto a cómo se generan estos acuerdos. Y por eso es que ya los legisladores empiezan a revisar mejor. Entonces va a ser más difícil que pasen la mayoría de las reformas que quiera todavía hacer el presidente. Y una cosa muy importante, que esta reforma, hay una reforma clave, ¿no? Que es la de los hidrocarburos y energéticos. Pues es muy probablemente no va a tener pues no va a tener un futuro muy, muy estable para el país. Si la llegan a aprobar, pues seguramente vamos a empezar a tener sanciones por parte de los otros miembros de este nuevo tratado de libre comercio que tenemos. Entonces, ya vino incluso la representante de los Estados Unidos y ya dejó muy claras las condiciones, ¿no? En el mismo embajador Ken Salazar ya dijo que pues ellos van a abogar por el interés de las empresas norteamericanas y que van a buscar que se respeten los acuerdos. Hay que recordar que Manuel Bartlett, cuando
estuvo en esta comparecencia del Parlamento abierto, él dijo con todas sus palabras que él no iba a permitir que se siguiera saqueando al país y que por eso iban a rechazar varias de los contratos que ya se tenían. Y a pregunta expresa se le dijo que pues entonces eso cuánto iba a costar, y él dijo que no iban a pagar todas esas contrataciones que eran ilegales, según él, que son contrataciones que vienen de los anteriores gobiernos, ¿no? Son contratos que vienen de los anteriores gobiernos. Y bueno, pues esto realmente nos deja en un escenario bastante peligroso en materia de derecho internacional, pues porque van seguramente, si hay una negativa por parte del gobierno federal de pagar indemnizaciones, pues vamos a tener que sufrir todavía más consecuencias de pues meternos en otro tipo de líos, ¿no? Legales de manera internacional. Entonces, por supuesto que este discurso de la soberanía realmente lo que está encubriendo es lo que ya se ha estado mostrando en una serie de medios de comunicación, que es realmente la intención del gobierno federal por ser todavía más opaco. El hecho de que AMLO esté hablando de que quiere desaparecer los órganos autónomos uno por uno, nos está dando una idea muy clara de que a él la transparencia no le interesa. Realmente para él es una especie como de obstáculo, ¿no? Para los fines que él pueda tener. Que como ya se ha estado ventilando, pues muchos de estos contratos que se han venido haciendo últimamente, sobre todo para Pemex, pues tienen la casualidad de que se han dado a través pues de las relaciones que han mantenido los hijos, los demás pues, colaboradores. Entonces, pues este es un sexenio que va a estar marcado obviamente ya de manera muy clara por el nepotismo y sí, por la corrupción. Entonces, como decía un amigo que quiero mucho, Alfredo Salazar, un gran consultor a quien le mando un saludo, la gente ya está harta de que se le utilice, ¿no? Entonces sale a votar el día de la votación y tiene muchas expectativas. Y entonces, pues la gente cree que entonces va a haber una tónica, ¿no? Pero los gobernantes se dedican a hacer cosas que van realmente contraveniendo lo que habían dicho durante la elección. Entonces, la gente, pues por más cerrada, obtusa, terca, necia, recordemos que a la gente, pues no le puedes hablar de las relaciones personales y no le puedes hablar de la política, porque realmente, pues es ir en contra de su sistema de valores. La gente no es madura para escuchar y pues lo único que vas a hacer es caerles mal. Entonces, como la gente no está abierta a escuchar, lo que va a ser bastante doloroso, y yo creo que ya la mayoría de la gente se está dando cuenta, es que cuando llegas a pagar en el súper, ahí es donde se acaba la fantasía del bienestar, porque no lo hay, porque realmente ha habido una inflación constante en prácticamente todos los productos y en todos los servicios, en el caso desde que inició este gobierno, ¿no? Hay que decirlo así, el hecho de la pandemia, pues es una situación casuística que no se tenía calculada de un inicio y que hemos visto que otros países pues lo han podido más o menos sobrellevar. Pero en el caso de México, no es verdad que la crisis económica haya iniciado con la pandemia. Se multiplicó, se multiplicó, pero de una forma exponencial con el caso de la pandemia. Pero la verdad es que ya venían existiendo muchas salidas de capitales y no es de sorprenderse cuando tienes a un gobierno que te está diciendo que no va a respetar los acuerdos, que no va a pagar indemnizaciones y que no se hace responsable de lo que se haya firmado en el pasado. Y saben una cosa, en el pasado también los presidentes llegaron por votación. Entonces es una responsabilidad como ciudadanos el vigilar que no nos metamos en problemas mayores que después quizá nosotros no nos va a tocar responder, posiblemente le toque a nuestros hijos. Y bueno, no se olviden de comprar el libro de El Andrés Manual de Marketing. Pues es un libro que hice para que ustedes se den cuenta cómo es que se hizo de estos fans, ¿no? De estos seguidores, y está en Amazon. Hasta luego.